2018. ¿Será un año retador para los mercados? Son los temas que abordamos con Alejandro Padilla, director de Estrategia de Mercados de Grupo Financiero Banorte, que me acompaña en esta mesa de trabajo en el último día hábil del año. Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Víctor? Bien, buenas tardes. Bienvenido, buenas tardes. Pues me veo obligado a preguntarte primero cuál es tu expectativa para el mercado de tasas después de conocer el contenido de la minuta de Banxico, un Banxico hawkish. Sí, las minutas de Banxico vinieron a confirmar el hawkish hike de mediados de diciembre y yo creo que con esto podremos esperar que el Banco Central pueda subir hasta en 3 ocasiones la tasa de interés en el primer semestre de 2018. Se ve que hay bastantes miembros de la Junta de Gobierno que están muy preocupados sobre el tema de la inflación. Inclusive hubo un miembro que expresó que hay un balance de riesgos que es abrumadoramente negativo, lo cual ya ver una palabra como abrumador en un documento de este tipo nos hace pensar que siguen cuestionando las condiciones que va a enfrentar la inflación hacia adelante. Sabemos que la inflación este año cerrará en 6.7%. Para el siguiente año nosotros pensamos que es 4.3%, el mercado sigue en 4.1%, pero no descartamos que hacia adelante empecemos a ver un ajuste al alza en los pronósticos, algo que también ellos enfatizaron, esta preocupación sobre ajustes en las expectativas y un desanclaje sobre todo en estas estimaciones de mediano y largo plazo. Incluso uno de los miembros de la Junta dice que la convergencia a la meta del 3% podría retrasarse al tercer trimestre de 2019. Así es, así O sea, ni siquiera el primer trimestre de 2018, que es, digamos, el escenario que ahora tiene Banco de México. Sí, me parece que en el último informe trimestral de Banco de México se habían visto muy optimistas al poner que la inflación, por lo menos en la estimación central, pudiera estar muy cercano al 3%. Creo que poco a poco han reconocido que hay muchos factores de riesgo hacia adelante. No solamente tenemos un tipo de cambio que va a estar altamente volátil, sobre todo en la primera mitad del año, y eso va a generar algo de presiones inflacionarias. También vamos a tener un regreso de algunos commodities. Y en fin, yo creo que 2018 va a ser un año sumamente retador para la inflación y en ese sentido creo que Banco de México preferirá ser más conservador en un contexto en el cual también la Reserva Federal pudiera tornarse más hawkish. Porque además está en juego la credibilidad de Banco de México, ¿no? Correcto. Y con un nuevo gobernador, pues yo creo que lo ideal sería ser mucho más prudente y tratar de mantener este fuerte anclaje de las expectativas. Viendo las probabilidades implícitas que se manejan en el mercado, Alex, el mercado está viendo un 100% de probabilidades de que Banco de México sube su tasa en febrero, el 8 de febrero, que tiene su primera reunión del año. Y días antes la Reserva Federal tiene su reunión propia, pero el mercado está pues 14, 15% le da de probabilidad de que suba. O sea, los escenarios son distintos diametralmente. Sí, el mercado creo que está mucho más preocupado por el tema de la inflación. Yo creo que la variable clave es la inflación. En Estados Unidos estamos con una economía en pleno empleo, pero sin presiones inflacionarias, o por lo menos no son presiones importantes. Probablemente con esta reforma fiscal que ya se aprobó en Estados Unidos podamos ver algo de presiones en la inflación y por ello es que pensamos que el FED subirá en 3 ocasiones el próximo año. Pero a diferencia de lo que descuenta la curva en Estados Unidos, en México pues se descuenta un escenario mucho más agresivo. Como tú bien mencionas, para la reunión de febrero ya está al 100%. Yo creo que también está muy cantado después de las minutas que vimos el día de ayer. Y luego nosotros pensamos que podríamos ver otro alza en abril y otra en junio, pensando en que también el tipo de cambio va a estar muy volátil. ¿Por qué? Porque tenemos la negociación del Telecan, ¿no? La sexta ronda a finales del mes de enero en Canadá. También tendremos inversionistas que estarán asimilando el plan fiscal en Estados Unidos, que sigue siendo una incertidumbre para muchas empresas. Y yo creo que otro tema que debemos ya de empezar a hablar con mayor puntualidad es el tema de las elecciones, ¿no? Sabemos que durante un proceso electoral los mercados tienden a cubrir los riesgos y probablemente pues, vamos a ver un tipo de cambio que refleje un poco este sentir de los inversionistas. Eso significaría pues ver todavía tipo de cambios sobre los niveles actuales, ¿no? Tuvimos un cierre de año muy complicado para el peso.
Sí, un cierre de año sumamente complicado, aunque en el año acaba con una apreciación de casi un 5%. Yo te diría que si lo comparamos con otras divisas emergentes, vimos monedas en Bulgaria, en Polonia, también en algunos otros países en Latinoamérica, en Asia, que tuvieron un mejor desempeño que el peso. Yo creo que fue más una debilidad del dólar. Hay que recordar que el dólar empezó el año en 102, el DXY, acabó en 92. O sea, fue un trade que mostró un poco de decepción sobre las políticas de Trump. Yo creo que eso le ayudó a que el peso pudiera recuperar terreno. Creo que también sirvieron mucho las políticas macroprudenciales, tanto de Hacienda como de Banco de México, pero hacia adelante creo que se va a ver un escenario sumamente complicado. Yo creo que en la primera mitad del año, sobre todo mucho más cercano a junio, podamos estar viendo un tipo de cambio mucho más pegado a los 21, que es nuestro estimado que tenemos. Pegado a los 21 hacia junio. Hacia junio. ¿No? Y hemos visto también en estas coberturas cambiarias, de hecho esta semana hubo un incremento, ¿no? 500 millones de dólares, pues alta demanda del mercado, ¿no? Eso también nos dice que pues, el mercado quiere cubrirse, ¿no? Así es. En el tema de tipo de cambio. Entonces, estás viendo como referentes para el mercado en el próximo año, renegociación del TLC, plan fiscal en Estados Unidos y el tema electoral. Así es. Y no hay que dejar de lado al Fed, ¿no? El Fed yo creo que también va a estar en una situación que pudiera tornarse mucho más hawkish. Yo creo que Powell es continuidad de lo que venía haciendo Yellen. Sin embargo, empiezan a entrar otros miembros al Comité de Decisión de Política Monetaria con un sesgo mucho más hawkish. Y si es que seguimos teniendo una economía en Estados Unidos en pleno empleo, la reforma fiscal, probablemente la contribución al crecimiento va a ser mucho más limitada y la verdadera contribución la podemos ver en el nivel de precios. Claro, en marzo van a arrancar las campañas electorales ya formales en México, pero bueno, yo he platicado con algunos analistas y sí hay inquietud porque lo que se ve, no sé si tú coincides, es que pues también, digo, más allá de la contienda política, de la sucesión presidencial, pues de alguna manera lo que está en juego también es el modelo económico en México. Así es. Siempre que tenemos una elección presidencial, vemos que los inversionistas cubren el riesgo de cualquier resultado 3 meses o 4 meses antes. Lo hemos visto en 2006. En 2006 lo vimos muy claro. El tipo de cambio se depreció cerca de 2 desviaciones estándar en los 3 meses anteriores a la elección y simplemente es algo que es muy común. Y lo hemos visto también con Brexit, lo hemos visto alrededor del mundo. En México sucede y sobre todo por lo que tú dices, ¿no? Creo que los mercados estarán atentos a cómo se va a dar el desempeño de las campañas, cuál es la plataforma política de cada uno de los candidatos y sobre todo las implicaciones que pueda tener para la economía y para los mercados. Pues habrá que prepararse para un 2018 que será muy retador para los mercados. Así por es. todo esto que mencionas. Así ¿no? es. 2018 va a ser bastante retador. También veíamos que 2017 iba a ser muy retador, así que pues vamos a ver si la economía tiene esa capacidad o esa flexibilidad de hacerle frente a tantos choques que vamos a estar teniendo tanto en la parte externa como en la parte interna, ¿no? Muy bien, pues Alejandro Padilla, como siempre te agradezco y más en este último día del año y te deseo lo mejor y espero verte por acá también en 2018, porque en la medida que haya todos estos eventos que generan pues volatilidad, incertidumbre,